Empresas, mineras, todos los actores y el grupo para que vean de que, digamos, trabajo hay, ¿no? Pero hay que entender bien cómo funciona el mercado laboral de sociología. ¿Estamos? Bueno, Entonces. buenas tardes. Yo soy Mayo Velasco y bueno, también abierto a contestar todas sus preguntas, sus dudas, todo lo que les pueda decir, orientar, conseguirle contactos, ¿no? Contarle cómo es el mundo afuera una vez que sales. Yo he salido hace bastante tiempo, pero igual algunos datos les puedo dar. Sí, bueno, este conversatorio va a girar en torno, en primer lugar, a 3 preguntas y 2 preguntas más propuestas por la Asamblea de Estudiantes de Sociología. Entonces, bueno, para comenzar rápidamente con la primera pregunta, no sé si quisiera responder cada uno, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo fue su primera inserción en el mercado laboral? Bueno, en primer lugar creo que sí es importante tomar en cuenta que nuestro país tiene una economía bastante informal, ¿no? Entonces, y eso también definitivamente a los sociólogos también nos afecta, ¿no? Entonces, muchas veces los primeros trabajos que conseguimos y que seguramente ustedes saben también son trabajos más informales, por ejemplo como asistentes de investigación, ¿no? Que nos permite de alguna manera tener un vínculo con ya hacer una investigación más grande, ¿no? O trabajar con algún investigador que tiene más experiencia, con algún profesor, por ejemplo, y eso también, digamos que creo que es una inserción interesante, ¿no? Y en mi caso también fue así, creo, ¿no? O sea, creo que las primeras, digamos, chambitas que empecé a tener, ¿no? Tenían que ver con eso, ¿no? Con las convocatorias que incluso acá en la facultad se podían ver, ¿no? De profesores que buscaban asistentes y eso, ¿no? Lo que sí creo que también es interesante pensarlo críticamente es cómo es que eso, y me ha pasado a mí ya desde mi experiencia en el Estado, que por ejemplo en el Estado más bien sí, claro, es todo más bien, bueno, relativamente hay también muchas contrataciones que son más informales, digamos, pero sí en términos de la experiencia que uno tiene que demostrar para poder alcanzar una posición, ¿no? Muchas veces te piden también muchos papeles, ¿no? Que esos trabajos informales que muchos de nosotros empezamos teniendo no cuentan, digamos, como esa experiencia, porque no podemos, digamos, formalmente también certificar esa experiencia, ¿no? Entonces creo que sí es importante pensar también un poco en esos retos, esos desafíos que hay al principio, ¿no? Y también creo que como consejo también pensar siempre en que todas las chambitas que hagamos alguien nos pueda certificar de alguna manera, ¿no? Porque ahí vas armando ya también tu propio expediente de todas tus certificaciones de los trabajos, ¿no? Y eso, entonces en mi caso sí, sobre todo creo que al principio fue eso, también fue como jefa de práctica acá en la facultad, ¿no? Creo que también es un espacio interesante para poder también ir compartiendo, ¿no? Conocimiento con estudiantes más jóvenes, y creo que por ahí también fueron de mis primeros trabajos, ¿no? Sí, bueno, a ver, el disclaimer que tengo que hacer antes de decir esto es que es mi propia experiencia, ¿no? De repente no es la misma que se compartan la mayoría de sociólogos o todos los sociólogos, creo que todos tenemos experiencias súper distintas, entonces a mí me hicieron la pregunta y yo voy a contestar con la verdad. Mi primera experiencia en sociología, porque ya había trabajado mucho tiempo antes ya de otras cosas, fue también, como en el caso de Tirsa, un poco por estas convocatorias no tan abiertas, no tan públicas, digamos. Yo, cuando en mis últimos ciclos de la universidad, yo decía, ¿no? Bueno, ya está, se acerca el final, ¿y ahora qué, no? ¿Dónde se empieza? ¿Dónde se aplica? ¿Qué tengo que presentar? Y creo que la incertidumbre la sentí desde los últimos ciclos ya bastante fuerte, ¿no? No tenía muy claro hacia dónde era como la ruta, ¿no? Que uno debería seguir. Más o menos por la formación de la especialidad, más orientada hacia la academia, hacia la teoría, incluso hacia la investigación un poquito. Sentía que de alguna manera la investigación era ese mercado al que yo me tenía que orientar, ¿no?
¿no? Y fue ahí donde empecé a buscar, ahí fue donde encontré esta convocatoria. Empecé como asistente de docencia, luego de investigación. Aprendí muchísimo en esas primeras experiencias, pero creo que fue más el costo emocional, tal vez de la incertidumbre del propio proceso de inserción laboral, lo negativo de esa primera experiencia, ¿no? Positivo, o sea, del lado positivo hubieron millones de cosas, aprendí muchísimo, pero creo que algo importante también a tener en cuenta en este proceso de inserción laboral es que uno, para empezar, el proceso es bien incierto, ¿no? Al menos en mi experiencia yo no tenía muy claro qué hacer, ni qué iba a pasar luego, ni si tenía que sentar las bases en algún sector como para ir creciendo ahí o podía ir explorando. Creo que en esa primera parte fue como bien incierta. Pero un elemento adicional, y eso hacia ahí era lo que quería llevar esta conversación, es que a veces uno piensa que el proceso de inserción laboral ocurre como en un mundo aparte, ¿no? Donde solamente uno busca trabajo y encuentra y en fin compite, etc. Al menos lo que pasó en mi caso es que ese proceso de inserción laboral se combinó con otras cosas, ¿no? Que seguramente también ustedes están viviendo por esa experiencia, por ejemplo, de hacer la tesis. Yo empecé a buscar trabajo cuando tenía en curso el desarrollo de mi tesis de licenciatura. Llevaba 6 cursos, o sea, era un desastre, ¿no? Tenía problemas familiares, económicos, o sea, mi cabeza estaba como en cinco dimensiones, ¿no? En mi casa, en la universidad y en cómo responder a estos primeros trabajos. Entonces creo que esa primera experiencia fue, por lo menos para mí, desde mi experiencia, bastante aterradora, ¿no? Porque no sabía muy bien hacia dónde iba la carrera. Más adelante la cosa fue cambiando, ¿no? Fui entendiendo un poco la dinámica del mercado laboral, de cómo es que había que desenvolverse, más o menos también qué oportunidades había como para descubrir lo que yo quería hacer, ¿no? Porque una cosa es la formación, digamos, hacia dónde nos orienta la formación en la especialidad, como digo, desde mi perspectiva, bastante hacia la academia. Y otra cosa es donde uno, como sociólogo en proceso, se quiere orientar, ¿no? Hay otras preguntas para profundizar un poco más en eso, pero yo cerraría esta parte de la pregunta diciendo que están saliendo, ¿no? O sea, es un proceso incierto por definición, porque nadie nos escribe un ABC de cómo es que uno tiene que salir y dónde tiene que buscar. O sea, es bien incierto y eso es generalizado, no solamente para ustedes ahorita, ¿no? Sino que así ha sido durante mucho tiempo. Y creo que ese tipo de espacios donde podemos compartir experiencias reales, no la ruta ideal, ¿no? Que ya nos repiten todo el tiempo, sino experiencias reales de cómo es que finalmente se logra salir al mercado laboral, creo que son súper importantes. Así que súper abierta a todas sus preguntas y chismes que quieran saber. A ver, yo voy a tratar de agregar después de todo lo que ya se ha dicho. Primero que yo quería comentar sobre cómo fue también mi experiencia personal y de hecho hay un tema de incertidumbre, de no saber bien qué cosa es lo que es este mercado laboral del que hablamos, ¿no? Qué cosa es lo que hay afuera de la universidad, ¿no? Finalmente, cuando estás terminando la facultad te das cuenta que la universidad es un poco una burbuja y especialmente y cuando sales lo confirmas, ¿no? Porque, claro, acá en mi experiencia por lo menos había mucho de tratar de ubicarte en el mercado laboral o ver qué cosas, qué chambas podías hacer a partir de la gente que estaba a tu alrededor. Entonces acá hay estudiantes o profesores, ¿no? Entonces a mí me dieron un trabajo de jefe de práctica de curso de Sociología en Ciencias, ¿no? Una profesora acá en la universidad, en la facultad, y entonces ese fue uno de mis primeros trabajos. Otra profesora necesitaba investigadores para ir a la Amazonía. Entonces empezaban a ver estos estudios de impacto ambiental, entonces me fui un mes a vivir en una comunidad nativa en Junín, ¿no? Entonces empiezas a salir y a darte cuenta de que, ¿no? Hay otras cosas y además que hay otros sociólogos y sociólogas que no están en la universidad, ¿no? Que efectivamente hay gente que ha hecho una vida laboral más allá de la universidad o un poco como yo. Y bueno, yo diría, mi recomendación es esa, es tratar de
conectarse con gente, ¿no? El tema de la mentoría me parece muy importante, ¿no? Que es algo de lo que se está hablando últimamente y es parte de la idea de este evento, entiendo, ¿no? También hablar con gente que ya ha salido, existe esta figura de entrevistas informacionales, ¿no? Donde simplemente vas a tomar un café con una persona que ya ha pasado por un proceso, o si hay una chamba que te interese, por ejemplo, quieres trabajar en Naciones Unidas o en algo por el estilo, vas y hablas con una persona, simplemente le mandas un correo y oye, nos podemos reunir a tomar café para que me cuentes un poco de qué es esa chamba. Entonces hacer eso, trabajar en otras cosas también, creo que es una buena lección, ¿no? Y salir un poco de la burbuja universitaria, porque de todas maneras vamos a estar acá, o sea, vamos a mantenernos en estas redes, ¿no? De sociólogos y sociólogas. En mi época no había ciencia política, pero después ha habido mucha afinidad con politólogos, politólogas, economistas, antropólogos, etc. Entonces creo que eso fue un poco mi inserción laboral. Hay también, digamos, la experiencia del mismo trabajo que te abre la cabeza y empiezas a darte cuenta a qué te quieres dedicar, porque la sociología, ¿no? En mi experiencia, especialmente en mi experiencia laboral, ha pasado por diferentes ramas, ¿no? He sido ratón de SPSS, ya no se usa eso, pero de Stata, OR, ¿no? En una época, ¿no? Metido haciendo análisis cuantitativo, también he hecho un montón de encuestas, especialmente al comienzo, ¿no? Y un poco tienes que ir probando, en mi experiencia ha sido ir probando diferentes aspectos de la sociología hasta encontrar algo con lo cual me siento más cómodo, ¿no? Ahí está este principio, quería buscarlo, pero eso creo que es un principio japonés de que hay que buscar, ¿no? Lo que uno puede hacer bien, ¿no? Lo que te gusta hacer, lo que le sirve a la sociedad y lo que el mercado demanda en realidad. Entonces es un poco la confluencia de esos factores. Y ya 20 años después de salir de la facultad puedo mirar atrás y darme cuenta que ha sido un poco así mi camino, que he probado varias cosas, ¿no? Pero de hecho al comienzo es bien incierto y impactante, pero es algo que de todas maneras va a pasar. O sea, vamos a salir de acá y vamos a trabajar en algo y algo nos va a gustar y no nos va a gustar al comienzo y ahí vas encontrando tu camino, ¿no? Eso es un poco para empezar. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quisiera destacar el papel de relaciones sociales que tienen, ¿no? Si no me equivoco, han mencionado bastante, han enfatizado bastante las relaciones sociales que se pueden armar dentro de la universidad, si no me equivoco, o no, podrían decir que sí. Y también del peso que tiene la experiencia y la incertidumbre. ¿Eso ustedes creen como que es es característico de la misma economía acá en Perú, no? Sí, ¿no? O sea, no sé si quieren responder o no, pero me da curiosidad. Yo creo que, no sé, de repente para profundizar en el diálogo, ¿no? Yo siento que pocas veces hablamos con toda la honestidad del mundo sobre el tema de los contactos y los vínculos y las redes, ¿no? Y creo que es momento de empezar a hacerlo, ¿no? Porque mientras pase como en silencio, como un secreto a voces, como algo que está ahí, como todo el mundo lo sabe que es necesario, pero nadie lo aborda, creo que se siguen reproduciendo las dinámicas de desigualdad también, porque seamos conscientes, ¿no? No todos tenemos las mismas oportunidades de acceder a ciertas redes en particular. Y eso va más allá del mérito académico, ¿no? Va mucho más allá del mérito académico, incluso de la experiencia, ¿no? Y creo que si uno lo sospecha estando en la universidad, ya saliendo, también lo comprueba en algunos casos, ¿no? Y creo que no hay que ocultar esas cosas, al contrario, explicitarlas nos ayuda a pensar qué hacer, ¿no? De repente generar mayores espacios para que estas convocatorias que en algún punto son cerradas o circulan muy poco se puedan conocer en más espacios. De repente generar que esas redes se puedan compartir o se puedan democratizar un poco más. De repente hacer otro tipo de cosas que aborden el problema en lugar de seguir manteniéndolo, reproduciéndolo ahí en silencio, porque da roche, porque no es muy polite, porque evidencia cosas que están mal dentro de la formación o están mal dentro de cómo funciona la sociología en el Perú. Y yo no creo que, o sea, todo sea malo,
creo que sí hay oportunidades, creo que hay dinámicas muy interesantes dentro del mercado laboral, pero creo que también es momento de que empecemos a hablar también las cosas con toda la honestidad del mundo. No es justo para los sociólogos más jóvenes que salgan al mundo pensando que todo es la academia, ¿no? O que todo funciona de una determinada manera. El mundo es muy complejo y hay muchísimos sectores donde uno se puede mover, pero creo que es necesario empezar a decir las cosas por su nombre, ¿no? Y creo que este espacio es saludable por eso. ¿Quieres decir más? No. Sí, bueno, también retomando lo que dice Catherine, creo que efectivamente, ¿no? También, además como sociólogos y sociólogas, también nosotros miramos críticamente la realidad, ¿no? Y trabajamos, estudiamos en eso, entonces definitivamente también para la inserción laboral, ¿no? En la sociología y en otras carreras en general hay mucho de los contactos, mucho de las argollas también, y definitivamente eso, bueno, habría que evaluar qué tanto pesa, digamos, ¿no? Respecto al mérito, ¿no? Más, menos, no lo sé, podríamos discutirlo. Pero en todo caso, claro, bueno, por un lado Catherine dice, sí, de repente podemos intentar abrir un poco. Por otro lado también podemos pensar más en qué cosas es lo que sí podemos controlar, ¿no? Entonces, si es que nosotros igual sabemos que hay algo del mérito que también obviamente entra en juego, ¿no? A la hora de buscar un trabajo, eso digamos que es el espacio, al menos que está más bajo nuestro control, ¿no? Y que creo que es algo que eso, también un poco, ¿no? Ver, también explorar diferentes campos, ¿no? También creo que sí, la universidad muchas veces es una burbuja y también el tener las primeras chambitas dentro de la universidad también un poco te mantiene en eso, ¿no? Lo que se llama ya de salir un poco fuera de la universidad, creo que también es interesante, es importante y realmente te abre, ¿no? La mirada también sobre otros espacios que muchas veces no vemos porque estamos muy encerrados, ¿no? Yo creo que en mi caso también durante algún tiempo sí mantuve una burbuja, digamos, más o menos cómoda de la universidad también, digamos, trabajando dentro de la universidad, muy bien egresé, ¿no? Como jefa de práctica, también trabajando como asistente de investigación, ¿no? Y después me fui a hacer el doctorado, entonces también me mantuve en una burbuja académica, en el espacio de la universidad, ¿no? Que igual, obviamente, en Estados Unidos también con muchas diferencias, muchas cosas nuevas, ¿no? Pero creo que recién regresando ya del doctorado es que también yo ya veo más allá de la universidad, ¿no? Y empiezo, y ahí es donde se abre, por ejemplo, ¿no? todo este ámbito del sector público, ¿no? Que para mí antes no había sido una opción, no había pensado, ¿no? Y tampoco nadie, porque también eso, ¿qué modelos tenemos, ¿no? ¿A quiénes vemos, ¿no? Y en qué referentes tenemos. Entonces, claro, como estaba en un espacio bien académico, ¿no? Mis referentes eran básicamente académicos, ¿no? Entonces no había visto mucho de todo ese espacio, ¿no? Que yo siento que se me abre después y en el que ahora trabajo principalmente y creo que los sociólogos y las sociólogas tenemos mucho que aportar ahí. Pasamos a la siguiente pregunta, si a mí se me ocurre alguna cosa. Y enlazarla con la siguiente. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, si tenemos conexiones, o bueno, ¿cómo se conectó lo aprendido en el mercado laboral con lo que habían estudiado? Con lo que se estudia, bueno, 5 años en la carrera, casi un poco más a veces. Bueno, a ver, no, como haciendo el segue a la siguiente pregunta. Efectivamente, o sea, uno adquiere ciertas habilidades, ¿no? Y como decíamos, dentro de la universidad, si te quedas trabajando por acá, una habilidad o una capacidad que se adquiere es el tema de la investigación, ¿no? Y el tema de la investigación, una mirada más teórica desde la sociología, pero también en general, yo diría, desde las ciencias, ¿no? Esta mirada de tener claro que correlación no implica causalidad, por ejemplo, que a veces cuando uno sale se da cuenta que a mucha gente no le queda del todo claro, y viniendo de diferentes ciencias, y especialmente la sociología creo que nos da esa habilidad de
poder comunicar, no por si acaso en políticas públicas, por ejemplo, por si acaso no es tan simple, ¿no? O sea, acá hay varios factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es algo que definitivamente me ha pasado estando en el Estado. Sobre lo que estudié, bueno, yo estudié hace varios años acá, pero y cómo se conectó con mi vida laboral, yo creo que he trabajado bastante en temas desde la sociología rural, y una cosa que me ponía a pensar hace poco es que, o sea, varios de los temas que trabajo ahora y que poco a poco se han ido haciendo más relevantes a nivel mundial, por ejemplo el cambio climático, ¿no? Yo trabajo temas ambientales y de hecho soy el único sociólogo en un grupo de ingenieros forestales y biólogos, entomólogos, ¿no? Y eso es de lo más rico porque, claro, es un espacio multidisciplinario y efectivamente te das cuenta que tú ves unas cosas, ¿no? Tú como sociólogo, socióloga, ves unas cosas que el resto no ve, ¿no? Y que hay algo que aprendiste y que es útil, ¿no? Entonces eso es súper divertido. Yo creo que lo mismo pasa cuando estás, por ejemplo, en otros ambientes multidisciplinarios como en el trabajo del Estado, ¿no? Pero en los temas como cambio climático, ¿no? Temas que vienen que no existían, igual encuentran yo creo que encontré ciertas técnicas o cierta entrada, ¿no? Cierta manera de ver el tema desde la sociología rural, y lo que había en mi época, sociología rural era básicamente temas de campesinado, ¿no? Temas de sociología rural andina, y más bien yo lo que he trabajado es sociología rural amazónica, ¿no? O desarrollo de la Amazonía, pueblos indígenas, ¿no? No había, por ejemplo, he trabajado años en temas de interculturalidad o temas de diversidad cultural, y en realidad yo no tuve ningún curso donde me dijeron bueno, estos son los pueblos indígenas del Perú, esto es lo que se sabe, ¿no? Estos estudios se hicieron en los 70, ¿no? Eso veían más los antropólogos, ¿no? Pero también sucede eso, que se empieza todo a mezclar un poco cuando estás afuera, ¿no? Y dependiendo de lo que haces, tal vez tienes que aprender un poco más de economía, o tienes que aprender un poco más de ciencia ambiental, ¿no? O de historia, etcétera, ¿no? Entonces, la sociología yo creo que tiene en general esa riqueza o es como esta ciencia, no, tal vez voy a decir algo que digamos, es simplemente de sentido común para ustedes, pero es como una ciencia muy general, ¿no? Es una mirada muy general, no es técnico. No es técnico en el sentido de que no te enseñan a hacer pues una sola cosa en particular, ¿no? Como podría ser en una facultad acá en ingeniería, ¿no? Sino que ves diferentes cosas, entonces te puedes dedicar a diferentes cosas y profundizar en la técnica, ¿no? Y eso es lo entretenido también, ¿no? Como les contaba, yo hice análisis demográfico mucho tiempo. En una época dije, pucha, voy a hacer un doctorado en demografía, esto está súper interesante. Y bueno, ya la vida me fue llevando por diferentes caminos, pero también yo creo que tenía cierta base estadística que mucha gente no tiene cuando sales, especialmente otros científicos sociales, tal vez no la tienen. Yo creo que ahora eso es mucho más fuerte en la facultad, ¿no? En sociología le prestan más atención a los temas cuantitativos más que en mi época. En mi época, como les dije, era el comienzo de los procesadores de datos, y no había mucho, o sea, casi todos los estudiantes anteriores a mi promoción hacían su tesis con análisis cualitativo, ¿no? Entonces era otra mirada, ¿no? Era mucho más usar esas técnicas, ¿no? Entonces ya nosotros empezamos a usar, ¿no? Bases de datos, mirar temas poblacionales. Ahora me parece que eso es mucho más rico, especialmente a nivel nacional, y probablemente va a ser mucho más importante en el futuro, en tanto se generen más bases de datos. La entrada desde la sociología política, ¿no? En mi época no había ciencia política, entonces, digamos, todas las herramientas que te podían dar sobre gestión pública o sobre política pasaban por algunos cursos en la facultad, por análisis político, y cuando yo he trabajado en el Estado también he sentido que eso ha sido bastante relevante. Y finalmente, desarrollo, se veían varios temas, ¿no? O sea, se veían desde
¿no? Técnicas más enfocadas a participación, como puede ser un análisis FODA, ¿no? Organización de talleres, ¿no? Que implica temas logísticos, ¿no? Y lo veías un poco de pasada, pero ya a la hora de trabajar lo ponías más en práctica. Y en general esta mirada de desarrollar un poco, como hablábamos hace un rato, ¿no? De desarrollar el país, de pensar efectivamente cómo hacer un país mejor, ¿no? O sea, finalmente estamos en sociología o estamos pensando en estar en sociología porque tenemos cierto nivel de vocación, ¿no? Y queremos, o sea, no es que vamos a estudiar efectivamente, no quiero malear en ninguna carrera, ¿no? Pero hay unas ganas de hacer algo, ¿no? Hay unas ganas de hacer algo y ganas de cambiar las cosas, ¿no? Hay creo que un perfil, un filtro por el que entramos todos los que pasamos por la facultad antes de estar acá, ¿no? Y tal vez acá se puede reforzar, se refuerzan algunas ideas y saliendo probablemente se hacen más, se hacen más precisas tal vez o incluso cambian, ¿no? Podemos ser menos idealistas, nos hacemos más conservadores mientras más viejos, como dicen, pero te cambia la perspectiva, te cambia salir de la universidad. Yo creo que eso es algo que mientras más rápido se pueda aprovechar, mejor. Sí, bueno, a ver, yo recuerdo que cuando era estudiante, o sea, en los últimos ciclos, ¿no? Después de haber llevado las metodologías, no sé cómo sea ahorita, pero en mi época había métodos 1, 2, 3, luego taller 1, taller 2, práctica de campo, tesis. Entonces como que había un montón de cursos de investigación, entre comillas, ¿no? Entonces dije, bueno, así será, pues, ¿no? O sea, trabajaré de investigadora, ¿no? O sea, lo que eso signifique. Y me imaginaba, ¿no? Sentada diciendo, bueno, ahora vamos a decidir qué diseño metodológico vamos a utilizar y vamos a ver, vamos a justificar tal y cual, vamos a utilizar un estudio de caso ampliado y voy a justificar por qué. ¿No? Ya, pues bueno, salí, mi primer trabajo era de sistematizar información, o sea, no había un espacio para discutir todo lo que yo me había imaginado que tenía que hacer, ¿no? Y yo como, bueno, ¿a qué hora aplico Weber, ¿no? ¿A qué hora me preguntan por, ¿no? Todo el curso de teoría están ahí empolvándose. Entonces, eso fue un choque, ¿no? Fue un choque porque dije, pucha, hay una brecha ahí entre cómo nos formamos y cómo es lo que demanda, o qué es lo que demanda el mercado, al menos en las primeras etapas. Luego ya, cuando uno va creciendo, ¿no? Ya aparecen estos espacios de diálogo interdisciplinario, espacios más de decisión, donde uno empieza a tomar conciencia de que la sociología hay una cuestión, hay algo que aporta, ¿no? Silvana Vargas siempre dice esto de que la sociología es como una piel, ¿no? Que no nos podemos quitar, que está ahí, que de alguna manera moldea nuestra experiencia, nuestra forma de ver el mundo. Yo también creo eso, pero creo que en las primeras etapas, al menos cuando uno recién está saliendo, uno sale con la idea de que ya, directo, ¿no? A coordinar tal cosa, a dirigir un proyecto, ya a dialogar de frente con decisores. Y no siempre es así, ¿no? Y no debería ser así, porque sí necesitamos una primera etapa en la cual podamos equivocarnos un montón. Y yo en mis primeras experiencias laborales me equivoqué horrible, en 1000 cosas. Ya mirando de lejos. Bueno, para complementar un poco lo que ya dijeron, creo que sí, bueno, efectivamente cuando uno recién sale de repente hay un choque, ¿no? Entre todo lo que más teórico, digamos, que se ha aprendido en la universidad en los 5 años, ¿no? Y cómo eso se conecta finalmente con lo que vas a hacer en el día a día, en el trabajo, con lo que te piden hacer. Muchas veces uno está iniciando y son cosas como muy sencillas, de repente uno dice, claro, ¿para qué estudié tanto? ¿No? Si realmente todo eso que estudié no sientes que lo estás aplicando al inicio. A pesar de eso, yo sí creo que también, ¿no? Como va pasando el tiempo y ahí también creo que entre lo que vas absorbiendo del espacio laboral, los espacios laborales, de los colegas distintos, de distintas especialidades, ¿no? Con distintas experiencias también, y entre cómo en el tiempo también vas sedimentando de alguna manera todo ese conocimiento que se va trabajando a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces, sí creo también que
como científicos sociales, como sociólogos, como antropólogos, hay, digamos, esa formación de todas maneras sí nos marca, ¿no? Y creo que nos permite contribuir de ciertas maneras particulares en los espacios donde podamos estar con gente de otras especialidades. Creo que la mirada desde las ciencias sociales va a ser una mirada siempre crítica, va a ser una mirada que nos permite aportar, ¿no? Desde otro punto de vista, que nos permite muchas veces también ser como aguafiestas, ¿no? En el sentido de que las cosas no son tan simples como muchas veces desde de repente otras especialidades se plantea o se espera, ¿no? Creo que en el sector público también eso, ¿no? Y quizás puede haber también cierta inercia sobre cómo son las cosas, y creo que una mirada en las ciencias sociales sí nos permite cuestionar, preguntar, ir más allá, profundizar, ¿no? Entonces creo que desde mi experiencia también, ¿no? Y en el sector público quizás también hay una mirada muy dominante, por ejemplo, de, bueno, puede ser la ciencia política más recientemente, pero puede ser también la economía sobre todo, ¿no? Y creo que también en estas discusiones también con economistas es interesante, ¿no? Cómo desde las ciencias sociales podemos aportar y podemos contribuir a que lo que estemos planteando, lo que estemos trabajando, tenga una mirada que realmente responda de mejor manera a lo que es la realidad nacional también, ¿no? Porque muchas veces también en políticas públicas se plantea mucho esto de las políticas basadas en evidencia, ¿no? Y efectivamente es importante, pero también creo que tenemos que pensar de dónde vienen esas evidencias muchas veces, ¿no? Y en todas estas, en toda esta manera, digamos, de trabajar, se trabaja mucho con realidades que pueden ser muy distintas, ¿no? Y nosotros ya sabemos, ¿no? Que una política que funcionó bien de repente en otro espacio, en otro contexto, no necesariamente va a funcionar en la realidad nacional, aparte en la realidad con toda su diversidad. Entonces, creo que por ahí también hay aportes importantes que podemos hacer, y creo que ahí también empezamos a conectar esas cosas que de repente creíamos que estaban ahí ocultas, que estaban ya, que habíamos guardado, que habíamos, ¿no? Acumulado de repente, ¿no? Pero que en realidad sí podemos poner en práctica, ¿no? Muchas de las cosas que trabajamos también en la universidad. Hay muchas cosas que son nuevas también definitivamente, y creo que eso es lo interesante, evidentemente, ¿no? De cómo en la experiencia laboral uno va aprendiendo también constantemente, ¿no? Y creo que eso es enriquecedor también, ¿no? Pero hay una base sobre la cual se aprende también, ¿no? No es que aprendes de la nada. Entonces creo que la formación que nos da las ciencias sociales, la sociología, también es esa base, ¿no? Y bueno, es una mirada quizás general, quizás hay en diferentes momentos también. Nosotros hemos estado en diferentes momentos, llevado diferentes cursos con diferentes profesores, con enfoques distintos también, entonces puede ser distinto, puede variar, pero de todas maneras creo que hay algo que es como transversal, ¿no? Que nos permite también aportar desde donde estemos, ¿no? Muchas gracias a los tres. Bueno, continuando con la línea de herramientas y de cuestiones nuevas que se dan en el mercado laboral, ¿qué habilidades consideran desde su experiencia, qué habilidades nuevas consideran que son necesarias en un egreso de sociología para insertarse adecuadamente al mercado laboral? No sé quién quisiera empezar. Bueno, a ver, no sé, voy a intentar algo. O sea, si no hay como que pueden decir, no hay. Ah, bueno. Sí, no, es que depende mucho, ¿no? O sea, depende de dónde uno quiera meterse, creo. O sea, en el ámbito de la academia, de investigación, yo creo que la formación que nos da acá la facultad, con sus alcances, con sus limitaciones, es buena, ¿no? O sea, es un primer acercamiento a la investigación. Y hago énfasis en un primer acercamiento a la investigación, porque uno sale creyendo que ya conoce todos los diseños, todas las técnicas, no, o sea, creo que hay muchísimo más que descubrir. La investigación cambia también, lo que se aprendió hace 10, 5 años ya cambió, ya empezó, o sea, hay cosas que se mantienen obviamente, pero también hay cosas nuevas. Creo que todo el tema del desarrollo más tecnológico, incluso también de los mismos softwares que hay para hacer análisis cuantitativo, cualitativo, hay que estar siempre al día, ¿no? Pero yo diría que siempre cuando se piensa en qué herramientas nos faltan, creo que es bueno siempre pensar que la sociología no solo es la academia, ¿no? Y creo que
ahí se abre un universo aparte, ¿no? Porque creo que ahí sí es necesario, y al menos desde mi experiencia nuevamente en la facultad, ¿no? Yo ya egresé hace 7 años aquí, supongo que las cosas han cambiado bastante, al menos en mi época como la formación era bien hacia la academia y muy poco desde otros sectores, ¿no? Empezando por creo que es un momento Tirsa o alguno, o Mayo lo mencionó, pero o sea, empezando por a quién uno mira, ¿no? ¿Quién puede dictar en sociales PUC? Pregunta retórica. Un servidor público tiene los tiempos bien difíciles, ¿no? Entonces con horarios que son usualmente en la mañana es bien difícil que tengamos profesores, por ejemplo, que sean servidores públicos o que estén trabajando full time en algún espacio específico, ¿no? O fuera, digamos, de la academia. Que se puede tener, pero creo que al menos en términos de qué herramientas, con qué herramientas salimos para enfrentar otros sectores además de la academia, creo que ahí hay algunos problemas, ¿no? Sabemos muy poco, por ejemplo, de este mundo de la innovación. Gracias a las comunicaciones yo pude transitar un poco por allí, conozco un poquito de cómo funciona, y de pronto cuando ya estuve dentro, pero más como por ser como medio comunicadora, encontré otros sociólogos y dije, ¡ay! También habían por acá, ¿no? También habían sociólogos, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron siendo sociólogos? Y ahí me di cuenta que hay todo un mundo, por ejemplo, relacionado a experiencia de usuario, relacionado a investigación de mercado, investigación más ligada al desarrollo de intervenciones basadas en evidencias, ligadas a la innovación, que es mucho más ágil también, que requiere o demanda otro tipo de herramientas. No quiere decir que las herramientas de la investigación y la academia no sean importantes, son fundamentales, creo que para todo sociólogo. Pero creo que si queremos como conocer otros sectores, otros segmentos donde también hay sociólogos y sociólogas, creo que es importante también conocer un poquito al menos, de que existen al menos algunas herramientas adicionales, ¿no? Hay mucho cuestionamiento, por ejemplo, al tema de los métodos ágiles, no sé si alguna vez han escuchado de métodos ágiles. Hay mucho cuestionamiento desde la misma academia por decir, ay no, se hace investigación mucho más rápida y a veces se sacrifica rigurosidad, se sacrifican algunas cosas, pero hay que conocerlo, justamente para nosotros como sociólogos poder aportar, creo, ese rigor que hace falta o tomar en consideración esa mirada crítica, ¿no? De cómo se podría hacer mejor algo en relación a de cómo funciona este rubro, ¿no? Eso por poner un ejemplo en el caso de los métodos ágiles y la innovación. Pero así también hay otros sectores, está el sector público, que también tiene su dinámica, que no solamente es como solamente investigación, hay otras cosas. Está la sociedad civil, donde también uno puede desenvolverse en el ámbito del desarrollo de proyectos, y proyectos tienen un montón de cosas, ¿no? No solo está el desarrollo como la ejecución, la implementación, sino está el diseño, está la evaluación, que también es otro universo. Y creo que ahí sí es importante que cuestionemos un poco las herramientas con las cuales uno sale, ¿no? Creo que lo más sensato es saber que uno sale con una cajita de herramientas y que esa cajita de herramientas es una caja como súper básica de lo que podemos utilizar e ir descubriendo qué otras herramientas se pueden agregar a nuestra cajita conforme vamos explorando también esos segmentos, ¿no? Entonces, yo creo que lo dije de manera muy general, pero en principio diría que esa pregunta depende un poco del sector o del rubro al que uno se quiera orientar o en el cual uno quiera experimentar. A ver, ya, sí, siguiendo un poco lo que dice Katy, efectivamente depende, ¿no? de qué es lo que quieres hacer. Yo pensaba en términos de mi experiencia cuando me mandaron las preguntas, o sea, qué habilidades uso, un poco lo que les contaba hace un rato, ¿no? De estar en este espacio con diferentes especialidades, ¿no? Gente que viene de ciencias duras y trataba de pensar, bueno, ¿qué cosa es lo que yo aporto, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo actual. Un tema que a mí me parece clave que te da la sociología o que siempre me ha servido es, a ver, ¿cómo lo marco? Pero es la capacidad de escribir, por decirlo de una manera muy simple y burda. O sea, en la sociología te dedicas a leer, ¿no? Leer textos de teoría o textos de estudios de caso, lo que sea, y a hacer resúmenes.
¿no? Eso no se hace en muchas otras ciencias, en muchas otras facultades. Entonces, cuando sales de la facultad, tienes esa habilidad, porque lo has hecho durante por lo menos 3 años. Entonces, o sea, de ahí me han mandado a escribir comunicados públicos del Ministerio de Cultura, informes técnicos del Ministerio del Ambiente. O sea, puedes, digamos, procesar un montón de información y convertirla en un texto. Yo creo que esa es una habilidad que yo suelo utilizar, ¿no? Es el poder comunicar, ¿no?, ideas a través de texto, ¿no?, de una manera simple y directa. El resto de gente, créeme que se hace un mundo. No puede escribir coherentemente, digamos, en un sentido formal, ¿no? Me ha pasado muchas veces. El otro tema que, bueno, lo mencioné un poco Tilsa, es el tema de recabar evidencia, ¿no? Y tener esta mirada científica, o de tener una especie de curiosidad científica, pero también entender el método, ¿no? De cómo se llega a la evidencia, ¿no? Esta encuesta, dónde se ha recogido, ¿no? Cuál puede ser el sesgo que puede tener estas entrevistas no sé, en una comunidad X, ¿no?, que te pueda ayudar a justificar un programa social, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedes tener un poco más claro el panorama a la hora de justificar algunas acciones que pueden ser muy importantes a nivel de política pública, ¿no? Trabajar políticas nacionales, o a trabajar una norma, ¿no? Otra cosa que yo aprendí a apreciar también, haciendo un paréntesis, es ahora que hablaba Tilsa de los economistas y, bueno, otras especialidades u otras carreras, aprendí a apreciar a los abogados también trabajando en el Estado, y existe esa afinidad. Finalmente te das cuenta que, bueno, los abogados también escriben bastante, ¿no? Especialmente algunos que son medio sociólogos o sociólogas, y donde siempre terminas teniendo largas discusiones, ¿no? Es muy interesante, y tienen esta capacidad de convertir lo escrito a una ley o a una directiva, ¿no? Entonces, por ahí también volvemos al tema de que tienes que ir, o mientras vas moviéndote en el mercado laboral, vas especificando un poco la técnica que aprendiste en la facultad, ¿no? Entonces, este tema de escribir, de tratar de comunicar a través del escrito, de producir ya sea una norma o un comunicado, etcétera, ¿no? Hay una cosa que también quería mencionar, que no era tan, digamos, palpable en mi época, que era que tiene que ver con el tema de escribir y de procesar información, que es el poder leer en inglés. Leer en inglés y escribir en inglés, si es que se puede. Pero o sea, la evidencia que se trabaja es en su gran medida en inglés. O sea, la persona de Indonesia que saca un estudio sobre comunidades indígenas en Indonesia y cambio climático, lo va a publicar en inglés. Y si tú quieres usar eso como ejemplo, tienes que poder leerlo en inglés y procesarlo. Entonces, eso para mí es algo que sí te da esta universidad y que es básico. Y que también te encuentras a la hora de salir al mundo, y que no mucha gente lo ve así. No mucha gente tiene esta habilidad, no mucha gente lo trabaja, ¿no? Yo creo inglés, no sé qué tanto hay en otros idiomas en términos de evidencia que se usa para políticas públicas, ¿no? Sí, es inglés básicamente. Entonces, ese es el idioma internacional de la información, ¿no?, especialmente en ciencias sociales. Otra habilidad que estaba pensando, y ahora es un poco difícil saber qué tanto es algo mío, qué tanto es algo aprendido en intercambio con mis cursos en la sociología, ¿no?, en la carrera, es el tema de poder manejarse en diferentes espacios. O sea, una cosa que hacíamos los sociólogos en mi época era efectivamente ir al campo directamente. Yo recuerdo uno de mis primeros trabajos era un estudio sobre nuevos barrios que antiguamente se conocían como pueblos jóvenes en Villa El Salvador, en diferentes espacios de los conos de Lima, ¿no?, entre comillas. Y es ir, o sea, yo que me sentía, ¿no?, sociólogo y parte del pueblo, etcétera, ¿no?, recontra imbuido en la realidad social, en realidad sales y te das cuenta pues que esa no es tu realidad, ¿no? Entonces hay que asumes un poco de humildad
y entiendes bueno, que tú eres el foráneo, ¿no? Para la gente y que te van a tratar de cierta manera, ¿no? Y que probablemente te vas a encontrar con situaciones que son un poco agresivas incluso. O sea, yo me acuerdo, yo tenía mucho miedo a los perros durante toda mi infancia y o sea, vi en El Salvador a un barrio nuevo y está lleno de perros que están atacándote todo el tiempo, ¿no? Entonces, ir a entrevistar a gente, tocarle la puerta porque tienes que llenar el cupo de encuesta del día y no que te sale el perro a atacar, esto fue algo con lo que tuve que aprender a lidiar, ¿no? Entonces pero aprendes finalmente a manejarte en esos espacios, ¿no? Y manejarte con gente que puede tener diferentes experiencias, ¿no? Gente que es de un club de madres de Villa El Salvador, o gente finalmente que es de, ¿no? El viceministro o el ministro, o militares, ¿no? Trabajando por el Estado, tenía que reunirme con militares, policías y tienen totalmente otra mirada de las cosas, ¿no? Pero tú puedes entender que esa persona viene de otra historia, digamos, tiene otro bagaje, otra educación, otra formación, y asimilarlo así, ¿no? Y tratar de sacar de lo que te está diciendo, ¿no? Lo mejor o lo que necesitas, ¿no? Para lograr ¿no? El resultado de tu proyecto o la norma que estás tratando de escribir, de promover, etc. ¿No? Entonces creo que ya hay dos cosas bien, dos habilidades que pueden salir de la facultad. Sí, bueno, de repente reforzar un par de cosas que decía Mayu que pueden sonar increíbles, el tema de saber escribir, ¿no? O sea, que uno puede decir, bueno, pero claro, obvio que sabemos escribir, y en verdad no es tan obvio, ¿no? O sea, realmente, sobre todo en mi experiencia en el Estado, cuando uno ve otras personas, ¿no? Que realmente se les hace muy difícil escribir un texto correctamente, leer y poder sistematizar textos, o sea, creo que esa es una habilidad que en verdad quizás la damos por sentada, ¿no? Y que sí es importantísimo, ¿no? Y que les va a servir a lo largo de toda la vida, ¿no? Y claro, obviamente nosotros estamos sobre todo acostumbrados a escribir cierto tipo de textos, ¿no? Como ciertos registros, ¿no? Que ya después vamos a salir un poco más de eso, pero que esa habilidad de escribir, igual digamos que la vamos a poder aplicar para escribir ya otro tipo de textos, como decía Mayu, que es sobre todo en el Estado, ¿no? Tenemos que hacer también, cómo hacer un informe, ¿no? Pero ya sobre la base de que sí sabemos escribir correctamente, ¿no? Creo que eso es bien importante. El tema del inglés también yo lo enfatizaría, creo que en verdad, si es que hay algo en lo que hay que invertir, ¿no? Es en realmente poder al menos leer en inglés y idealmente también escribir y hablar, ¿no? Creo que eso les va a abrir un montón las puertas, también si ustedes quieren estudiar fuera, realmente va a ser una herramienta fundamental, ¿no? Y que también suele ser una barrera también muchas veces, ¿no? Cuando tenemos estudiantes también, yo te enseño, ¿no? Que de repente no pueden leer un texto en inglés, entonces ya están perdiendo de acceder a un conocimiento, ¿no? Porque no pueden leer en inglés, ¿no? Entonces creo que eso también es importante. En la experiencia en el sector público, y quizás eso es algo que ya se aprende en el camino también, pero que quizás es algo que no en la facultad o el conocimiento que podemos tener de cómo funciona el Estado, creo que puede ser bastante limitado. Por ejemplo, claro, nosotros hemos llevado un curso de sociología política, al menos en nuestra época, no sé bien cómo es ahora, ¿no? Pero no, creo que no es suficiente, de repente es un curso como muy teórico, obviamente, ¿no? De bases más conceptuales, ¿no? Pero entender cómo funciona el Estado creo que es algo que quizás se podría reforzar un poco más también y podría ayudar a que pueda haber una mejor inserción también en el sector público si es que a ustedes les interesa, ¿no? Y ahí también entender también todo lo que son las leyes, ¿no? Que nos hace valorar a los abogados en algunos casos no tanto, también en mi experiencia también he tenido más bien encuentros, ¿no? Con abogados que más bien son como muy pegados a la letra, a la ley, que también es difícil mover ciertas cosas si uno tiene un poco esa mentalidad, pero que tenemos que entender también el lenguaje legal y entender la lógica legal también, que es fundamental, ¿no? Se podría reforzar también quizás eso en la especialidad, ¿no? Y bueno, algunas cosas que se me ocurren por ahí. Yo quisiera decir algo chiquito. Sí,
Sí, yo quería problematizar un poquito el tema de la comunicación. O sea, yo estoy de acuerdo en que la facultad nos entrena mucho para escribir, y eso es súper valioso aquí y en todos lados. Pero como dijo Pisa, también es un registro bien específico, ¿no? Que es escribir un poco en la lógica bien académica, ¿no? Y eso tiene alcances, pero también tiene limitaciones. O sea, les cuento como anécdota, por ejemplo, yo empecé a migrar hacia las comunicaciones hace ya algunos años, y ahora trabajo casi tiempo completo más vinculada a comunicaciones, obviamente con la sociología ahí, que no se puede quitar, pero en el ámbito de las comunicaciones. Y me ha pasado que, por ejemplo, en el diálogo con profesionales de ciencias sociales, que, por ejemplo, tenemos que hacer un video, no sé, un video dirigido a cierto segmento de la población. Propones el guión, ¿no? Y el guión obviamente es un video de 1 minuto, 2 minutos, no puede tener todos los elementos de la vida, no puede tener todo lo que los sociólogos siempre le metemos, ¿no? Los conectores, todo bien ordenadito, el detalle, está bien hacerlo. Pero algo que me ha pasado es que del otro lado, del científico social, del colega, yo también soy sociólogo, el otro también sociólogo, hay el cuestionamiento, ¿no? Deberíamos también agregar esto otro, y esta otra palabra, y esto también, y esto también, y esto no es tan preciso, la verdad, mejor utilicemos esta otra como una palabra que nadie entiende, ¿no? Entonces, también hay un tema, y ahí habría que pensarlo colectivamente cómo abordarlo, y es que también, si bien es un registro específico muy valioso y que nos abre muchísimas puertas, encasillarse ahí también es un problema, porque no todos los seres humanos en la Tierra, ni en el Perú, estamos dialogando el lenguaje académico. Y el lenguaje académico no es que sea elevado, sino simplemente es un tipo de registro para un segmento en particular. Y creo que sí, los sociólogos que queremos al menos dialogar, y que vamos a dialogar con otras disciplinas distintas a las nuestras, y con personas de todo tipo, tenemos que también saber manejarnos en registros que no son puramente académicos, porque va a ser necesario hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por lo que les digo, ¿no? Yo he empezado a dialogar mucho más con comunicadores y entiendo también su punto de ellos, ¿no? Hay que economizar porque tenemos poco tiempo, hay que tratar de puntualizar específicamente las palabras en las cuales son más fáciles de comprender, no solamente más sencillos, sino también mucho más versátil, ¿no? Entonces creo que sí sería importante, como una herramienta adicional a lo que ya nos llevamos desde la sociología, profundizar en esas herramientas de comunicación. E incluso si somos investigadores y, ay, Katy, yo toda mi vida me voy a dedicar a la academia, a la investigación, ya, la academia también tiene que dialogar con la sociedad. O sea, la academia no está en una torre de marfil ahí, en una burbuja X, ¿no? Tiene que conversar. ¿Para qué uno investiga si no? Para conversar, porque eso que uno encuentra, eso sobre lo cual uno reflexiona, es también parte de la sociedad. Y los científicos sociales estamos ahí dentro y tenemos que dialogar. Entonces, creo que sí es importante para los sociólogos, digamos, del futuro, que esta dimensión de comunicación sea mucho más desarrollada, incluso si es que estamos hablando de comunicación de la ciencia, ¿no? Que también estamos pensando en una academia que dialoga, que conversa con la sociedad. Y creo que ahí hay un punto también a considerar dentro de esa nueva caja de herramientas que queremos agregarle a la formación, ¿no? Sí, muchas gracias. Me gustaría también enfatizar en lo que mencionaron en la primera pregunta de la burbuja. Y bueno, el lenguaje académico que se forma definitivamente es parte de esa burbuja. Entonces, también muchas gracias por el énfasis en la comunicación, porque nos permite también la devolución de resultados. Después de todo, la academia también dialoga con la sociedad, es parte de. Y bueno, solo eso. Pasando a la cuarta pregunta, más bien avisar que al final van a haber preguntas de público, entonces como que vayan preparándolas. Y va a haber un sorteo de un libro, así también como ya dijo Manuel, para que no huyan. Bueno, pasando a la cuarta pregunta, no sé quién se quiera responder primero, pero como he mencionado, en Perú hay un carácter bastante informal en economía y tiene un carácter bastante de sorpresa, no sabes qué va a pasar, etc. No me acuerdo bien la palabra. ¿Cuál es la palabra usada? Incertidumbre, un carácter de incertidumbre dentro del mercado laboral, en el caso peruano. Entonces, es en este caso en el que pueden haber experiencias bastante disgustantes, que disgustan. ¿Han tenido algún caso cercano o que se podría considerar como explotación laboral?
en el Estado, por ejemplo, sabemos que hay este contrato administrativo de servicio, que es uno de los regímenes principales, ¿no? Que es el régimen CAS, que claro, es un régimen formal, pero que definitivamente es mejor a uno de solamente locación de servicios, que durante mucho tiempo se usó mucho en el sector público, ¿no? De trabajar como un tercero, traducción por honorarios, ¿no? Y en muchos sectores, de hecho, todavía hay muchas personas que están contratadas así, ¿no? Que en principio no tendrían, por ejemplo, y ahora en pandemia ha sido un tema, ¿no? Porque no tenían por qué ir presencialmente, ¿no? O no, ahora que ya se está retornando más a la presencialidad, también digamos que hay un tema ahí, ¿no? En el Minedu, por ejemplo, ya sabíamos, ¿no? Cuando iban a ver las inspecciones del Ministerio de Trabajo, ¿no? Todo el mundo sabía, entonces había quienes no tenían que estar en la oficina esos días, esconder. Muchas veces hemos trabajado también con nuestros propios equipos porque no había espacio, no había computadoras para todo el mundo. Y cosas así que creo que son parte de, ¿no? Que obviamente no está bien, que obviamente no garantizan los derechos, ¿no? De todos los trabajadores, pero digamos que es la realidad que tenemos, ¿no? Ahora de hecho también con el tema de la ley que sacó el Congreso para la estabilidad, digamos, laboral, que también ha sido una cosa un poco forzada, creo, ¿no? Los contratos CAS son indefinidos, entonces si es que antes tenían una duración limitada y uno podía decidir si renovar los contratos o de repente cambiar el personal, ahora ya el personal que tenemos es el personal que tenemos y no podemos hacer nada. Entonces también hay un poco un estancamiento en ese sentido porque no es posible, por ejemplo, si tú no estás satisfecho con el desempeño de una persona, decidir cambiarla, ¿no? Entonces hay esto que es un poco también raro, no hay contrataciones como más temporales, pero ya no se puede hacer contratación, por ejemplo, nueva, lo cual también un poco estanca el mercado laboral, ¿no? Porque si es que antes uno podía ver muchas convocatorias CAS para postular y para poder ingresar, realmente ahora es más limitado, ¿no? Otra cosa que también es un poco rara en el sector público es que muchas veces para entrar a un puesto te piden como requisito experiencia en el sector público. Entonces uno dice, ¿cuándo voy a tener la experiencia si siempre ese es un requisito, ¿no? Entonces es siempre la misma gente que está dando vueltas en los puestos, ¿no? Lo cual también es, ¿no? Difícil y muchas veces he tenido yo ese reto cuando quería contratar personal también. Dicen, no, tiene que ser requisito que tenga al menos un año de experiencia en el sector público, ¿no? Es difícil a veces también modificar ciertas mentalidades más tradicionales en el propio sector público y la directiva también, o muchas veces también el tipo de carreras que se piden, porque ya hay ciertos parámetros que las oficinas de recursos humanos ponen que no tienen mucho sentido. De hecho, yo siempre he intentado como poder contratar más gente de ciencias sociales también, y a veces no es tan fácil. O el tipo de maestrías que piden, ¿no? O sea, si es para un tema, por ejemplo, de desarrollo infantil temprano, a veces se pide una maestría en desarrollo infantil temprano, cuando uno puede pensar, un sociólogo, un antropólogo, tranquilamente puede tener una mirada incluso más crítica, más rica del tema, sin haber hecho una maestría en desarrollo infantil temprano específicamente, ¿no? Entonces, pero hay también ese tipo de cosas en el Estado que son un poco absurdas, la verdad, ¿no? Y bueno, más allá de que, claro, los CAS ahora tienen esta duración indefinida y está todo un poco, está un poco en el aire este tema porque no se termina de definir normativamente cómo queda. También hay mucha inestabilidad, o antes quizás podemos pensar más en inestabilidad, y bueno, obviamente los cargos más de confianza también son muy inestables, ¿no? Y sabemos también que la política de nuestro país es muy inestable en este momento particularmente también, entonces hay mucho de eso también, ¿no? De finalmente cómo esos cargos de confianza se mueven, se toman más por temas políticos, ¿no? Que creo que también es algo difícil con lo que lidiamos en el sector público, ¿no? Bueno, la pregunta estaba bien picante, ¿no? Ya no sé si puedo responder así con todas sus letras, pero me quedo sin nombre, sin preferencias. A ver, de casos, claro que uno escucha, ¿no? Sí, creo que sí, al menos yo he escuchado varios, pero creo que
la reflexión, digamos, a la que quiero llevar la respuesta a esa pregunta es que a veces uno no tiene muy claro cuándo está bien, cuándo está mal, cuáles son los límites del trabajo, ¿no? O sea, al menos en las primeras etapas donde uno recién está saliendo no tiene muy claro cuál es, ¿no? Cómo es lo de los derechos laborales, ¿no? Cómo es la cuestión, ¿no? A veces uno es como más en la lógica del recibo, ¿no? Y uno prefiere tener la plata digamos, en el bolsillo que en derechos, entre comillas, pero ese es un tema. Otro tema es el tema de las jornadas, el tiempo, ¿no? A mí me pasaba de muy joven que yo sentía que todo lo hacía lento, ¿no? Entonces sentía que tenía que trabajar más para compensar el tiempo que me estaba demorando porque debería hacerlo más rápido, ¿no? Y ahora digamos, con un tiempo de distancia digo, pucha, o sea, man, acabas de salir de la universidad, ¿cómo vas a hacer eso súper rápido, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, en alguna oportunidad, una vez me salió uno de esos cachuelos, ¿no? Donde hay que, para alguna consultora X, había que llenar como un montón de tablitas, como 80 tablas, o sea, que un día, 2 días, una cosa así. Entonces ya en ese momento que ya no descansé ni un segundo como en 5 o 6 días, dije, no, yo creo que aquí creo que hay un límite, ¿no? Pero recién ahí, ¿no? O sea, tenía que llegar ahí para darme cuenta de que la situación no estaba bien desde el inicio. Entonces creo que sí deberíamos, y eso también es interesante en nuestra formación preprofesional, digamos, saber cuáles son esos límites, ¿no? Hasta dónde puedo aceptar, ¿no? Ciertos niveles de flexibilidad por cómo funciona el propio mercado y hasta dónde sí hay como puntos que no son negociables, ¿no? Creo, y lo que siempre deberíamos hacer es también confiar un poco en la intuición, ¿no? O sea, saber que donde uno no se siente bien, donde uno no se siente como tranquilo, donde no hay paz mental, ahí hay algo que de repente no está bien, ¿no? Creo que sí sería interesante, así como una sugerencia general, que se pueda conversar más de esos temas, ¿no? Al menos en esta etapa previa a la salida, digamos, al mercado laboral, conversar de cómo funcionan, digamos, estos trabajos y hasta dónde es permitido, digamos, ciertas cosas. Porque también algo que pasa es que cuando uno no pone esos límites, uno se acostumbra a esa dinámica. Y eso es tóxico en cualquier lugar, ¿no? Uno debería trabajar donde también se siente bien, donde aprende, donde crece y donde se respetan ciertas cosas, ¿no? Donde se respetan esos derechos que tanto también exigimos para los trabajadores y trabajadoras en general, ¿no? A mí algo que me pasaba era que yo cuando estaba en la universidad era como muy... o sea, me gustaba trabajar los temas de derechos laborales, pero claro, luego veía mi situación, me digo, los sociólogos también somos trabajadores, cuando salimos somos trabajadores y trabajadoras, de esos que tanto hablamos, ¿no? en nuestras investigaciones, entonces también aplica para nosotros, ¿no? Y si bien el propio mercado tiene sus dinámicas de mucha flexibilidad, creo que siempre hay que también saber poner esos límites, ¿no? Porque del otro lado de la demanda laboral van a ir hasta donde uno también lo permita, ¿no? Entonces, nada, ese es mi consejo sin nombres, para no quemarme tampoco. Claro, para no especificar el caso, pero a ver, entonces hemos dicho el tema de tiempo, ¿no? O sea, yo creo que de todas maneras nos van a explotar. O sea, si está saliendo de la universidad, no hay manera de escaparse porque simplemente, o sea, más allá de que esté mal, así es el mundo, así es la demanda y los espacios que se presentan en este momento. Entonces, efectivamente, no, a la gente que recién entra a un puesto junior, digamos, la van a hacer trabajar 12 horas al día, ¿no? En mi época, el trabajo de campo era súper duro, bueno, es súper duro, y además sin mucha seguridad laboral, o sea, no hay pues ¿no? protocolos que te digan, bueno, ¿qué tienes que hacer si de repente alguien te saca una flecha en la comunidad, ¿no? O si es que ¿no? te amenazan, te acusan de pistaco, no sé, o sea, no sabes muy bien qué hacer. Ahí, algo también que estuve pensando, creo que es bueno pensar en términos de instituciones,
¿no? De trabajar en alguna institución. Eso sí es una, digamos, termina siendo una mejor experiencia que ser consultor, por ejemplo, o que tener un contrato muy temporal, ¿no? Por muy corto tiempo en algún lugar, ¿no? Es tratar de pensar en insertarte en una institución más a largo plazo, por más que no pienses que sea el lugar ideal y que puede tener un montón de taras, etcétera, o conflictos, ¿no? de diferente tipo, creo que hay que pensar, por ejemplo, en tratar de entender cómo funciona la institución, ¿no? Y ver qué cosa es lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? Y luego pasarás a otro sitio, o pasarás a ser consultor, consultora, y lo verás de otra forma, ¿no? Pues verás que te explotaban, no sé, por el número de horas, o porque no tenían ningún tipo de seguridad en el trabajo, pero tal vez otros sitios son peores, ¿no? Entonces tienes que ir tratando de acomodarte. Yo no recuerdo, o sea, bueno, sí, de hecho, he pasado esto, no yendo a la pregunta, sí he pasado por esos procesos de explotación de tiempo, el tema de que en el Estado no te paguen, por ejemplo, ¿no? Que sea una pelea para que te paguen, eso me parece un abuso, ¿no? Totalmente. Maltrato dentro de la institución, bueno, temas de acoso, yo creo que eso tal vez está cambiando, antes era mucho peor, ¿no? Pero sí es así, o sea, es así, volviendo a lo que decía al comienzo, o sea, hay que tratar, ¿no? De, como dice Katy, de mantener tu propia salud mental, ¿no? Y entender que, o sea, tú estás en una etapa en la que justamente necesitas, claro, esta experiencia laboral, pero también necesitas tener un tiempo de ocio, cierta tranquilidad para ordenar tu vida y no alquilar tu departamento y salir con tus amigos y como científico social ver el mundo, o sea, ver otras cosas, porque es justamente lo que te va a hacer entender mejor las cosas, o sea, ya de por sí salimos con una mirada de crítica de la sociedad, una mirada digamos, de diferentes aspectos a considerar, ¿no? Y bueno, es importante viajar, ver otras cosas, ver qué es lo que hay, ¿no? Ver en qué trabaja la gente, ¿no? Y lamentablemente, si te van a explotar, hacer trabajar 15 horas al día, no vas a tener tiempo de hacer eso, ¿no? Entonces tienes que, efectivamente, volviendo al punto de Katy, tienes que considerar tu salud mental y lo que te va a hacer mejor, ¿no? Entonces, la explotación laboral es horrible y hay que tratar de evitarla, ¿no? Pero a pesar de que va a estar ahí de todas maneras, hay que regresar a uno mismo y pensar, ¿no? qué es lo mejor para uno. Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar a los ponentes. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quisiera agradecer en primer lugar a los ponentes por estar aquí y a todos ustedes también, y hacer una disculpa por la tardanza, a los ponentes y a los asistentes. Bueno, entonces podemos pasar ahorita a la ronda de preguntas. Creo que lo mejor sería levantar las manos y, bueno, dicen su nombre, su pregunta, y si la pregunta quiere ser dirigida a los tres ponentes o a tan solo uno. Bueno, alguien tiene una... Ya. Sí. Hola, soy Claudia. Quería preguntar, no sé si hay profesores acá, pero bueno, no sé si te voy a quedar mal, pero he visto que, por ejemplo, acá en la facultad hay como profesores que tienen dos trabajos, ¿no? Que trabajan acá como profesores y también trabajan en otro lado. Entonces, eso a mí me causa un poco de conflicto, porque pienso, tal vez su trabajo fuera, o sea, el trabajo fuera de ser profesor, o sea, como sociólogo, es un trabajo, o sea, está bien pagado, es un trabajo como estable, o es como necesario balancear ese trabajo fuera de la universidad con un trabajo más estable como profesor, por ejemplo. No sé si me gustaría comenzar. O sea, bueno, no sé, depende. O sea, creo que de alguna manera si pensamos eso, ¿no? De que nuestros profesores eran básicamente profesores que se dedicaban a investigar, a escribir, ¿no? De repente tener profesores que también tienen otra experiencia puede ser útil, puede ser interesante ver cómo es que la experiencia que tienen en otros trabajos la traen también en discusión con
la enseñanza, con la investigación, no sé, o sea, creo que, no sé, también depende de lo que la universidad también exige a los profesores, ¿no? En tanto producción, investigación y todo, ¿no? Qué tanto se pueda balancear o no balancear y no esté explotado también el profesor, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y creo que volviendo al tema de la explotación, definitivamente en nuestro país seguramente la gran mayoría de personas que trabajan en condiciones difíciles y más horas de las que deberíamos trabajar, ¿no? O sea, hay una cultura también de, obviamente como todo es tan incierto, ¿no? Uno tiene que aferrarse muchas veces al trabajo, pero claro, también creo que se pueden poner límites y bueno, no, o sea, no sé si la pregunta viene de algún caso en particular o algo, pero no sé, no necesariamente vería, o sea, creo que también es distinto en sociología, quizás, ¿no? En ingeniería, por ejemplo, eso es muy común, ¿no? Que podemos tener profesores que, y justamente esa experiencia es la que les permite también a ellos en sus clases dictar lo que van a dictar, ¿no? Porque si solamente estudian en la universidad, o sea, no sé, dependerá de las especialidades, dependerá de cómo se conjuguen ambos trabajos, ¿no? Sí, no sé, bueno, no sé, ¿no? Que hay profesores y profesores, ¿no? Hay profesores que tipo se dedican a tiempo completo a la universidad y otros que son por tiempo parcial por asignatura, ¿no? Yo he sido JP durante varios años en gestión y puedo decir que ser solamente docente, o sea, no rinde, ¿no? O sea, no puede vivir solamente siendo docente de verdad, o sea, no, si fuera por vocación, pucha, yo sería solamente docente en la vida, de verdad, pero creo que sí es necesario compaginar con otras cosas, ¿no? Y cada caso es particular, o sea, ahí es otra discusión también de cómo es que uno puede crecer, digamos, siendo docente en una universidad y cómo puede compaginar con otras actividades, ¿no? Pero creo que sí sería interesante que los docentes nos puedan contar un poquito más de eso, ¿no? De eso que pregunta justo, de cómo están viviendo, o sea, no solamente nos hablen de sus contenidos, sino también cómo ejercen la sociología en sus diversos rubros, ¿no? Sería interesante que esos profesores que luego aparecen también como referentes nos cuenten la complejidad también de lo que supone compaginar la docencia con otras actividades. Sí, me parece que había una pregunta más atrás. Sí, acá. Bueno, yo estoy en mi último año en la universidad, en la especialidad, entonces comparto mucho esto que mencionan sobre la incertidumbre, qué vas a terminar haciendo, qué ruta va a tomar tu trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, ustedes no están ejerciendo actualmente en un ámbito así netamente académico, ¿no? Entonces yo me preguntaba cómo ha sido ese viaje para ustedes, pero sé que es amplio, ¿no? Y que hay mucha diversidad de casos, ¿no? Si nos preguntamos por quiénes al final no terminado en ámbitos académicos, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor podríamos esbozarlo de forma breve, ¿no? Quizás ciertos momentos de quiebre, ¿no? Que los llevaron a hacer todo lo que están haciendo actualmente. Y también, en base a ello, ¿no? ¿Qué recomendaciones pueden plantear a los estudiantes, ¿no? Porque quizás algunos ya tenemos, ¿no? Como que nuestro corazoncito en un tema, en un ámbito, pero también nos dicen es importante ampliar tu programa, mirar otros temas, mirar otros sectores. Me gustaría comenzar. A ver, sí, efectivamente, yo creo que, bueno, la academia es algo que siempre va a estar ahí, ¿no? Y para los sociólogos, sociólogas, en realidad, o sea, como decíamos al comienzo, es casi la primera opción, ¿no? Estando en la universidad, ¿no? Bueno, la academia, ¿no? Como parte, como dentro de la universidad, pero también hacer investigaciones, trabajar cercanamente con profesores y profesoras, pero yo creo que es bueno pensar que uno va a cambiar de gustos después, ¿no? Y que en realidad lo primero que escojas no va a ser lo que vas a estar haciendo acá 20 años, ¿no? Entonces es vivir el momento, básicamente. O sea, si te gustan los temas de género, o sea, ya puedes tratar de meterte, ¿no? O al Ministerio de la Mujer, ¿no? Bueno, en realidad todos los ministerios tienen
algún área que trabaja temas de género tiene que implementar el enfoque, entonces vas a encontrar algo que hacer en el Estado, ¿no? Proyectos que tienen que hacer una especie de una línea de base de temas de género para empezar el proyecto. Te puedes meter a esos temas, ¿no? A ayudar ahí. Te puedes meter a organizaciones más activistas, ¿no? Manuela Ramos, tal vez tienen, ¿no?, practicantes o algún espacio por ahí, ¿no? En fin, hay como diferentes posibilidades para empezar a probar el tema que te gusta, ¿no? Y si en la academia, bueno, métete también a ver temas académicos, investigación y a ver, ¿no?, leer, ¿no?, 20 libros al día o lo que necesites leer y ver si es que eso de verdad es algo que te guste y que quieres seguir haciendo, ¿no? Y lo haces por el tiempo que te parezca. Y sí, yo creo que así en corto. Sí, yo estaba esperando esa pregunta, literal, estaba pensando en qué momento le digo. Bueno, yo crecí, digamos, por el ámbito académico, pero mis decisiones, en verdad no sé si son tan buen ejemplo, pero mis decisiones siempre, contrariamente a lo que uno siempre le dicen, ¿no?, que piensa estas decisiones como muy racionalmente, evaluando opciones, espacios, dónde crecer. Yo siento que hice como todo lo contrario, o sea, mis decisiones siempre han sido súper emocionales, ¿no? Entonces, recuerdo que algo que a mí me molestaba mucho de la academia era este diálogo hacia adentro, ¿no? Ese diálogo como bien, hablar entre las mismas caras, ahí dando vueltas, ¿no?, sobre los mismos temas, además, y que además no hablaban en todos lados, ¿no? Hablaban en el conversatorio, hablaban en la mesa donde presentaba una ponencia, ¿no? Pero hablar en medios, ay no tengo tiempo, ay no, que no sé, ¿no? Yo decía, pero si se sabe tanto, si se está discutiendo, eso es tan importante para el país, porque eso nadie lo conoce, ¿no? Entonces, es así que me empecé a meter saqué un diplomado en comunicación política de manera muy emocional, o sea, como en plan, quiero aprender de esto porque siento que me molesta esto y voy a hacerlo. Y ya una vez ahí dije, mira, hay más cosas, ¿no? No solo es comunicación política, hay también comunicación para el desarrollo, comunicación social, hay varios espacios donde se puede combinar estas dos herramientas, ¿no? Entonces me peleé un poco con la sociología y dije, no voy a decirle a nadie más que soy socióloga, de hoy en adelante soy comunicadora. ¿Qué eres? Dice, hola Katy, ¿qué? ¿Y tú qué estudiaste? Ahorita comunicaciones, ¿no? Y ya cuando me preguntaban más, ya bueno, también sociología. Pero creo que ya en el camino empecé a darme cuenta también del aporte que me daba la sociología. Entonces ya no era solamente una comunicadora, sino era comunicadora que tenía un background en ciencias sociales, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo me peleo con la sociología, luego nos reconciliamos y así estamos. Entonces, creo que, y ahí va mi reflexión, si bien hay una dimensión como muy racional de cómo explorar otros rubros, ¿no?, darse cuenta que los gustos también cambian, también hay un componente emocional, ¿no? No deberían ser así de impulsivos como yo, que me fui de repente y dejé de ser socióloga, pero sí creo que hay que escuchar también a dónde nos llama, ¿no? Dónde nos llama el corazoncito. Sabiendo que ahí no es que nos vamos a quedar el resto de nuestras vidas. Hoy día me gustan las comunicaciones, mañana me gustará otra cosa, pasado otra cosa, y creo que la vida también es un poco ir explorando cómo se combinan diferentes disciplinas, ¿no? Imagínense tener solo una paleta de colores y pintar con azul todo un cuadro, o sea, creo que la cosa está justamente en ir combinando las diferentes herramientas que vamos adquiriendo. Sí, bueno, también decir eso, ¿no? Que en realidad creo que son bastante jóvenes, están todavía como explorando, y creo que es bonito eso de ir descubriendo temas que nos interesan, que nos apasionan, y poder, por ejemplo, hacer una tesis, ¿no? Pero creo que también todavía hay mucho más por ver, ¿no?, por seguir explorando y que ahí se va a descubrir seguramente mucho más y que las decisiones se toman por motivos más allá de los racionales, casi siempre, o no únicamente racionales, y que también los trabajos en los que caemos a veces de casualidad terminan abriéndonos otras perspectivas también y descubriendo nuevos temas, cosas que ni siquiera sabíamos que existían de repente. Entonces creo que nada, que hay que estar abiertos a eso también, ¿no? Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta más, porque solo queda tiempo para una. Oh, ya, hay 3 preguntas, doctor. Ya. Lo que vamos a hacer es, para que sea más rápido, vamos a juntar las 3 preguntas
y algo breve porque el tiempo y todo eso. Ya empieza tú, por favor. Ya. ¿Qué opinan Catherine y Tilsa sobre la rotación laboral? ¿Cuánto nos recomiendan quedarnos, experimentar en distintos trabajos? Porque Mayu ya había dado su opinión antes. Ya, la segunda ya. Ya, aunque tal vez no pueda resumir tanto como Daniela mi pregunta. Bueno, yo soy Aroma. Yo tenía en verdad dos preguntas. Una súper descriptiva, creo que conocemos mucho de esta diferencia investigación y proyectos, ¿no? Pero más bien quería preguntarle sobre cómo es que pueden llegar a vincularse y sobre todo en esta crítica de que la investigación no tiene que quedarse solo en la mesa y el conversatorio, sino también dialogando con otros espacios que pueden llegar pues incluso a prácticas más concretas y cambios más rápidos, ¿no? Y que son a la vez parte de la discusión que hacemos en las investigaciones. Entonces, más o menos, cómo esos dos mundos que sabemos la diferencia, cómo se pueden vincular y si en algún momento también lo han llevado a cabo. Esa como una descripción, lo siento. Y una segunda que es más subjetiva, más de experiencia, sobre todo a Catherine y a Tilsa, en cuanto, creo que hemos hablado mucho del mundo laboral, pero quisiera preguntarle más del mundo laboral o el mercado laboral para las sociólogas, ¿no? Un ejemplo clásico que es que ¿quién puede negociar más fácil su salario, ¿no? El sociólogo o la socióloga, ¿no? Como yo postulo a algo cuando sé tal vez que no tengo todas las capacidades o cualificaciones para, pero mi colega pues se manda de frente. Entonces como que preguntarle sobre esas dos cosas. Bueno, como última creo que había una pregunta. En la medida que como sociólogos, sociólogas, es probable que trabajemos, bien probable que trabajemos con profesionales de distintas disciplinas y lo que va a importar es como nuestro papel. ¿Qué nos recomendarían a nosotros como estudiantes de la universidad para desarrollar ese pensamiento sociológico, para poder aportar con profesionales de otras disciplinas desde la perspectiva? Bueno, entonces hay dos preguntas dirigidas, bueno, tres en sí. Preguntas dirigidas a Tilsa y a Catherine. No sé si les parece responder esas preguntas. Y después, bueno, la última pregunta que ha sido como que de ustedes. Bueno, ahí como que deciden, ¿no? Siempre puede hacer también una ronda y adaptar todo lo que, ¿no? Para que no nos voten de la sí. Bueno, sí, claro, creo que hay un balance entre obviamente tener un ingreso, ¿no? O sea, y arriesgarse. Creo que también ahí depende del momento, de la carga que tengamos de gastos, ¿no? Las decisiones que podamos tomar, de cómo veamos el ambiente. En principio, claro, lo ideal antes de cambiarse de trabajo es tener ya otro trabajo que te está esperando, ¿no? Obviamente no siempre depende de nosotros, ¿no? Hay cambios que se dan de manera intempestiva también. Yo creo que sí, definitivamente es interesante poder experimentar diferentes tipos de trabajo, ¿no? Y que eso nos va a enriquecer también, pero también entiendo que hay una decisión también basada en la estabilidad y que muchas veces el mercado tampoco es que esté tan atractivo, la calle está dura, entonces también uno tiene que ver, ¿no? En dónde se queda, dónde puede seguir aprendiendo también, ¿no? Creo que lo interesante siempre de cambiar de trabajo también es eso de que depende, ¿no? Pero que muchas veces implica aprender, y creo que esos primeros momentos también cuando uno recién empieza un trabajo siempre son bonitos porque siempre están descubriendo desde lo básico del ambiente nuevo, pero también, ¿no? Todo lo institucional o todos los temas nuevos. Entonces creo que pasar por eso es siempre bonito también, ¿no? Igual evidentemente ya si uno está establecido en un lugar, también creo que es otro tipo de aprendizaje, ¿no? Pero mientras son también más jóvenes, creo que sí es interesante poder experimentar diferentes cosas, ¿no? Definitivamente creo que para las mujeres también hay retos específicos y creo que también algunos temas de explotación también están vinculados, como mencionó Mario, también a temas de acoso, hostigamiento, que pueden ser de diferentes niveles también, ¿no? Pero en general en una sociedad tan machista como la nuestra, no van a faltar comentarios machistas, sexistas, bromas de doble sentido, o cosas incluso que institucionalmente uno ve que el lugar donde trabaja reproduce ciertas de estos discursos, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una cuestión permanente de también, ¿no? Poder incidir en los espacios donde estamos para que estas cosas vayan cambiando, ¿no?
en cuanto a negociación de salarios y eso, bueno, directamente a mí nunca me ha tocado, digamos, algo así tan explícito donde yo haya visto una diferencia, pero evidentemente las estadísticas lo señalan así, ¿no? En las universidades también sabemos que muchas veces de las docentes mujeres se esperan ciertas cosas que de los docentes hombres no, o que asuman ciertas tareas que tienen que ver más incluso con cuestiones de cuidado, cuestiones que se asocian más a lo femenino, ¿no? En asesorías de tesis, o muchas veces incluso los mismos estudiantes, la manera en que se relacionan con una docente mujer es distinta a la que se relaciona con un docente hombre, ¿no? Entonces creo que son cosas que definitivamente vamos a enfrentar y que creo que también tenemos que ir intentando transformar también en los espacios donde estemos, ¿no? Y bueno, eso sí, a ver, creo que yo hubiera respondido a estas 3 preguntas como diferentes según mi etapa en la vida, porque ahorita tengo una respuesta, pero hace unos años tenía otra, o sea, habría pensado distinto, ¿no? Con el tema de la rotación, o sea, a mí me pasó que al inicio yo tenía mucha expectativa de entrar a un sector en particular, que era un poco la academia. Luego entré a un centro de investigación y dije, con contrato y todo bien, y entré y dije, ay no, ya conociendo, ¿no? Conociendo cómo es la dinámica, cómo es que la idea que uno tiene sobre cómo son ciertos espacios, luego cambia. Y entonces ahí me di cuenta de que de pronto sí me hubiera gustado tener como esta mayor flexibilidad, ¿no? Y creo que a lo largo de mi vida en general creo que he rotado mucho, ¿no? O sea, y creo que eso me ha permitido también conocer como muchas herramientas. Entonces, todo tiene alcances y límites, ¿no? Esa es nuestra respuesta, no es complejo, ¿no? Es nuestra respuesta clásica. Y con el tema de la socióloga, yo me quedé pensando en eso, ¿no? Creo que hay pocas oportunidades para pensar ese tema dentro de las, digamos, primeras etapas, ¿no? Porque posterior sabemos, ¿no? El Grupo Sofía ha sacado un montón de publicaciones sobre la desigualdad de género dentro de la academia, por ejemplo. Pero en las primeras etapas creo que se siente un poco más y se reflexiona menos. Al menos yo, y hablo desde mi experiencia, no digo que esto sea generalizado, pero desde mi experiencia yo lo que sentía era, al menos en espacios académicos, que yo tenía que estar validando permanentemente mi lugar en la mesa. Tenía que estar como demostrando continuamente que me merecía estar en ese espacio, que merecía estar hablando, que mi idea era interesante, que mi idea era inteligente, y sentía una presión que yo veía, al menos en mis pares varones, que no necesariamente lo sentían así, ¿no? Entonces, y hablo desde mi experiencia, no digo que sea así en general, pero al menos yo sentía eso, y las veces que he compartido también con compañeras, también sociólogas y también dentro de la academia, ellos al menos sentía también eso, ¿no? Lo veo un poco, y nuevamente así en modo chisme, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y de repente no es generalizado, de repente yo soy loca y me estoy inventando, pero algo que a mí me llama la atención son los referentes, ¿no? Las referentes de sociólogas, mujeres como exitosas, digamos, dentro de la academia, ¿no? Que usualmente tienen un perfil, y en algunos casos lo he visto también como bastante duro, ¿no? O sea, como, y ahí entonces entiendo, bueno, claro, si has tenido que validar toda tu carrera, estar todos los días sustentando por qué es importante que estés hablando tú, por qué es importante que tú estés hablando, que estés presentando tu propia presentación, tus propios resultados dentro de una ponencia, aguantando las preguntas adicionales que te hacen, ¿no? Porque eso sí también, las veces que yo he trabajado, por ejemplo, con jefas mujeres, siendo asistente de investigación, algo que me sorprendió un montón es que mis jefas mujeres siempre tenían un montón de diapositivas ocultas. ¿Por qué? ¿Por qué tantas diapositivas ocultas? Es que nos pueden preguntar esto, nos pueden preguntar el otro, nos pueden preguntar tal, nos cuestionan la metodología muchas veces más, sobre todo cuando aquellas que hacemos investigación cualitativa, ¡ay, ¿por qué eso de ella? Y después, ¿por qué eso no? ¿Y cómo sabemos que eso es así? Entonces, a mí me sorprendió mucho eso las veces que he trabajado con jefas mujeres, cómo tienen tantas diapositivas ocultas por si acaso, cosa que no necesariamente ha pasado con sociólogos hombres, ¿no? Que van y digamos, cuentan y eso es lo que hay. Sí, no pensé. Entonces, creo que sí hay una dimensión muy sutil, ¿no? Muy sutil. Y cuando uno está como en los primeros peldaños,
se siente bastante, pero uno siente que es como normal, que nos están cuestionando no porque seamos mujeres, sino porque de repente somos más jóvenes y no sabemos y estamos aprendiendo, no sé. Luego cuando ya tipo agarras un montón de grados más y te siguen siendo eso continuo, dices eso de, esto está raro, ¿no? Algo pasa. Entonces estoy diciendo desde mi experiencia, nada sistemático, nada riguroso de repente, pero me da esa impresión. Y creo que sería bueno conversarlo más para saber si eso efectivamente es sistemático, ¿no? Y ya me olvidé la otra pregunta, perdón, disculpen, me fui en emociones. A ver, yo sí trato de responder lo último también, me quedé pensando en lo que hablaban ustedes, pero sí, creo que era un poco sobre las habilidades, ¿no? Habilidades que sacaba uno desde la sociología. Desde ahora como estudiantes, ¿cómo podemos desarrollar ese pensamiento sociológico? Ya entendido, pensamiento sociológico como esta disposición, ¿no es cierto?, que uno tiene frente al conocimiento o a la ciencia y las diferentes técnicas que puedes tener. Sí, ¿y cómo aportamos a un grupo de trabajo? Claro. Claro, un poco lo que dijimos, resumiendo un poco lo que comentábamos para no repetir, el tema de la capacidad de escribir, ¿no es cierto?, de sistematizar, de leer, claro que era importante poder adaptar un lenguaje, ¿no?, científico o sociológico a diferentes espacios, a diferentes públicos. Yo hablé también de la capacidad que tenemos de tratar con diferentes personas, ¿no?, con gente que viene, ¿no?, de diferentes espacios en el Perú, diferentes realidades, diferentes bagajes, tener esta comprensión más holística de la política, del Estado, de la gestión pública, ¿no? Yo creo que hay muchas habilidades ahí, poder trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Y yo creo también es una habilidad que sale de acá. Y el otro tema, ya para poner una etiqueta, es el tema de las habilidades blandas, ¿no? Lo que ahorita está un poco de moda, ¿no? El poder efectivamente sentarte y escuchar, ¿no? Y no ser pues tampoco quiero dar nombres, pero el sociólogo antiguo que se sienta y dice, no, esta es la verdad, ¿no? Y nadie, ¿no? Y por lo menos lo que yo veía mucho en la academia es que hay muchas veces una pelea de egos, ¿no? De quién tiene pues el mejor criterio, la mejor manera de presentar las cosas, ¿no? Y más bien la habilidad blanda es escuchar y poder ¿no?, tomar a la persona de donde venga, ¿no?, y tratar de, como decíamos hace un rato, de resumir un poco lo que se discute y sacar las mejores conclusiones, o las conclusiones más prácticas, ¿no? Convertir, como decían por ahí, ¿no?, la sociología en algo que es práctico, que se aplica en el mundo, ¿no? Y afuera, ya para cerrar, hay un sinfín de cosas que van a ir apareciendo y temas y ustedes se van a ir dando cuenta poco a poco cómo es que lo que aprendieron se convierte en esto práctico, en esta manera de analizar y hacer que encontremos soluciones a los problemas que existen actualmente en el país, ¿no? Eso para cerrar. Bueno, muchas gracias. Creo que pasaríamos al sorteo antes de terminar todo.